Hola, vamos a ver la introducción y la bienvenida a la materia de los derechos económicos, sociales y culturales. Soy el maestro César Castillejos de Paz y voy a ser su profesor atento y pendiente de esta materia, ¿vale? De entrada deben de saber que vamos a tener que abreviar derechos económicos, sociales y culturales y les vamos a llamar los DESC, ¿ok? DESC, siempre que diga DESC es eso. Pero a ver, ¿por qué es necesario que ustedes como licenciados en derechos humanos sepan sobre estos derechos económicos, sociales y culturales? Porque siempre debemos de tener y tenemos también el derecho, el deber, aunque ustedes no sean abogados, no vayan a ser abogados, pero sí sean licenciados en derechos humanos, siempre existe la necesidad de difundir un conjunto de derechos humanos sobre los cuales hace falta sensibilizar a muchas personas. El objetivo de esta materia es ofrecer una revisión y profundización de la base conceptual de los DES, pero también ofrecer una base conceptual de las y los promotores y defensores de estos derechos como un material de consulta y como una herramienta para la importante labor. ¿Cuál es esta importante labor, mis estimados alumnos? Necesitamos que las autoridades responsables de las políticas públicas, que los legisladores orienten su acción pública hacia el pleno respeto de estos derechos. Pero también debemos ir más allá de ellos y también incluir a la comunidad académica y a la comunidad estudiantil que esté interesada en el desarrollo, la política económica, la política social. ¿Para qué? Para que incorporen la perspectiva de derechos humanos. Pero finalmente, y no menos importantes, también debemos incluir a la población en general para contribuir al reconocimiento de sus derechos fundamentales inherentes a su dignidad como persona y además motivarlas a aspirar y luchar por un pleno disfrute de los mismos en todos los aspectos de la vida cotidiana. A lo largo de este mes, en esta materia, ustedes van a encontrar en las clases grabadas, en las tecnolecturas y en nuestras clases virtuales en tiempo y forma una manera clara y accesible de los elementos básicos para la comprensión de los test, pero además también van a encontrar una revisión, o bueno, y si no, con mucho gusto les voy a orientar a esa revisión del contenido esencial de cada derecho y de las obligaciones del Estado que se derivan. Determinar el contenido central de estos derechos, déjenme decirles desde ahorita que es un proceso que aún no concluye. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, recuerden que son derechos que se han ganado no por el Estado, no por el mercado, sino por la misma sociedad. Y de hecho, por esto han habido revoluciones, revueltas y todos estos movimientos sociales que han sido o que se han desprendido de una coyuntura, de un problema justamente social. Pero la determinación de las obligaciones del Estado se basa en una doctrina generada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nada más y nada menos que de Naciones Unidas. Este es un órgano de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que seguramente sus maestros en algunas otras materias también se los han mencionado, y que ofrece una interpretación automática de este instrumento jurídico. Mis queridos alumnos, en la manera y en la medida en que nosotros a lo largo de este mes vayamos clarificando y formulando el contenido central de cada derecho, también se darán cuenta que el comité de los DES tiene un marco de referencia, sí, más preciso para atender las comunicaciones individuales sobre las violaciones a estos derechos que pudiera recibir en cuanto se aprobara un protocolo facultativo de este comité. De la misma manera, los exámenes que el comité realiza de los informes de los estados partes y que incluso hay eventuales, aportan la determinación del significado y alcance de cada derecho y a la precisión de su contenido esencial. En esta materia, en un primer apartado, les voy a proponer, porque es una propuesta, cada quien debe de tener su propia definición, de justamente la conceptualización de los DES, pero además una breve revisión histórica de su reconocimiento. En un segundo tiempo, vamos a hacer referencia al marco teórico sobre el contenido mínimo y esencial del umbral mínimo de los DES. En un tercer apartado, claro que también tenemos que analizar los tipos de obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y su alcance en materia de los DES, los principios de no discriminación, progresividad, no regresividad en materia de derechos,
se introducen en los términos de exigibilidad y justiciabilidad. Vamos a ver también, si logramos alcanzar, porque el mes nos queda muy corto, desmenuzar en un sentido de examinar atentamente cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales, pero además ubicarlos como obligaciones estatales respecto a cada uno de ellos. Deben de entender desde esta parte introductoria que no todos los derechos se tratan con la misma profundidad, pero en cada caso, cuando sea así, como su profesor, los voy a remitir a otras fuentes que pueden serles de gran utilidad. ¿Cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales que vamos a abordar en esta materia? El derecho a la libre determinación, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la salud, el derecho a la protección y asistencia a la familia, el derecho a la educación, los derechos culturales, el derecho al trabajo, el derecho a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo, el derecho a fundar y afiliarse a sindicatos, a la libertad sindical, a la huelga, el derecho a la seguridad social, entre otros muchos otros. Finalmente, yo espero y tengo toda la actitud para poder llegar a, a un apartado que no siempre se habla en esta materia, que es el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres desde la perspectiva de los DES. Pero, para cerrar esta nota introductoria, manejar el contenido de cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales, así como las obligaciones del Estado, mis queridos alumnos, quiero decirles que es la base de toda iniciativa de exigibilidad y justiciabilidad. Por ello, en esta materia vamos a revisar y reflexionar para que, no solo para que aprendan, sino para que contribuyan a fundamentar las acciones políticas y jurídicas de promoción y defensa, cuyo horizonte cuál es la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos. Nos vemos.